Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x41, La Matanza del Templo Mayor. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Como cada semana les agradezco su apoyo al podcast. Realmente aprecio toda la retroalimentación y comentarios de aliento. Además, quiero enviarle un enorme saludo a varios de ustedes. A Eric, a Tecpatl, Gerson, Juan Manuel, Álvaro, el camarada Felipe, Gerardo, Gaby, Dantrax, Axa, Beto, Alfonso, Maribel, Ariadna, Juan, Isis, Elvira, César, Ofmelia, Roberto, Uriel, Manuel, Huitzilin, Lluvia, Miguel, Jesús, Alberto, Noah, Brian, Samuel, Jorge, Santiago, Sol, Lucy, Paco, Cari, Alitzel, Andrés, Daniel, Axel, Sebastián, Esteban, Héctor, mi amigo Noé, Iván, Jorge, Edgar, Elena y a Noemí. Finalmente, los invito a seguirme a todos en mis redes sociales y a que compartan la serie. Realmente me ayuda muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior vimos a profundidad el duelo político, diplomático y militar entre las dos facciones castellanas que estaban en Mesoamérica. Por un lado se encontraba Pánfilo de Narváez, el brutal y asertivo capitán aliado del gobernador de Cuba, y por el otro, el astuto y meticuloso Hernán Cortés. Las personalidades de ambos jugaron un papel muy importante en el resultado final de su lucha. Narváez, que tenía toda la ventaja militar, colapsó debido a sus pobres decisiones y por subestimar a su enemigo. Por su parte, Cortés conocía las grietas en el campamento contrario, y más importante, veía lo que verdaderamente motivaba a muchos de estos soldados: el oro. De esta manera, Hernán sobornó a quien pudo sobornar, convenció a quien pudo convencer y finalmente realizó un ataque sorpresa a la posición de Narváez, hiriéndole el ojo y capturándolo. Con esto resuelto, el caudillo de Medellín expandió su ejército y consolidó su posición entre el bando europeo. Sin embargo, pese a este éxito, en la capital todo su trabajo previo comenzó a desmoronarse y la sangre de muchas personas sería el precio de ese error. Como recordarán, cuando Hernán salió de Tenochtitlán, dejó a Pedro de Alvarado como el encargado de proteger la ciudad, y más significativo, mantenerla bajo el control español. La misión era sumamente complicada, y con tan solo 100 soldados para cumplirla, la moral era imaginablemente terrible. Aunado a lo anterior, muchos de estos hombres eran considerados viejos velasquistas, y su lealtad bastante cuestionable. Naturalmente, el clima era uno de tensa incertidumbre, y como un fuego salvaje, rumores sobre la salida de Cortés comenzaron a levantar interrogantes incómodas entre la población. ¿Quiénes eran estos llamados vascos? ¿Acaso Hernán había sido derrotado? Esta peligrosa tormenta se estaba formando en medio de los preparativos de una de las celebraciones más importantes para los mexicas, la fiesta del Toxcatl. Este ritual se celebraba al final de la temporada de sequía, y su propósito era dar paso a la lluvia. En sus orígenes era una celebración exclusiva de Tezcatlipoca. No obstante, con las grandes reformas religiosas de Tlacaelel, la fiesta fue dedicada también a Huitzilopochtli. Como muchas de las celebraciones mesoamericanas, esta duraba varias jornadas de danzas y músicas, llegando a un terrible clímax, en el cual se sacrificaba a un joven que personificaba al propio dios Tezcatlipoca. El muchacho escogido era generalmente considerado bello y lo preparaban durante todo el año anterior para aquel propósito. Como se podrán imaginar, una fiesta tan importante requería el permiso de los castellanos, ya que en teoría habían jurado fidelidad al rey Carlos. Moctezuma ya había pedido este permiso a Hernán antes de su salida. Sin embargo, quiso reiterarlo con Alvarado. El capitán concedió la petición, con la condición de que no hubiese ningún sacrificio humano ni que llevasen armas. Mientras tanto, otro grupo de mexicas le preguntaron si podían restablecer las imágenes de Huitzilopochtli para la fiesta, a lo cual imperturbablemente respondió no. Pese al protocolo, la mente de los castellanos no dejaba de dar vueltas, especialmente porque sus aliados tlaxcaltecas los bombardeaban con toda clase de preocupaciones y opiniones negativas de la fiesta.
lentamente alimentaban los prejuicios de los europeos y sus miedos, creando una atmósfera de desconfianza y paranoia. Sus sospechas recibieron un impulso cuando dejó de llegar la comida con regularidad. Para resolver esto, los castellanos comenzaron a comprar directamente alimentos en el mercado de la ciudad. Obvio, no estaban contentos al respecto, pero lograban salir a flote. Las preparaciones para la fiesta continuaban avanzando a marchas forzadas, situación que alarmaba a Pedro de Alvarado, en particular cuando vio a un grupo de mujeres vistiendo y dándole los últimos retoques a una estatua de Huitzilopochtli. Las decoraciones de este año eran especialmente complejas. Los mexicas querían proyectar su poder frente a los castellanos. Magníficas estatuas de Tezcatlipoca y Tlaloc también fueron procuradas para la ocasión. Por su parte, los hombres y mujeres que tenían algún rol en la fiesta preparaban sus atavíos, y los guerreros, el gran orgullo de los tenochcas, se alistaban con sus características pinturas y ropas de guerra. Pese a las prohibiciones de Alvarado, los sacrificios humanos también estaban siendo preparados. Realmente, sin esto, aquel ritual no podría cumplir su cometido. Los castellanos se daban cuenta que sus órdenes no estaban siendo seguidas del todo, por lo que rápidamente tomaron a varios prisioneros y por medio de tortura llegaron al fondo del asunto. Al parecer, los mexicas reemplazarían las imágenes de la Virgen de los templos transformados y se alzarían en armas en una enorme rebelión en contra de los castellanos. Cabe destacar que sin Marina la comunicación era terrible y realmente es muy cuestionable la veracidad de los testimonios obtenidos. Sin embargo, esto no apaciguó a Pedro de Alvarado. Su mente estaba realmente al límite. Con furia, fue a presentarse ante el emperador Moctezuma y le demandó que detuviera los preparativos para esta tonta insurrección. El Tlatoani, evidentemente confundido, contestó que él tan solo era un prisionero y, aun cuando algo estuviese siendo planeado, él no tenía el poder de detenerlo. Como era de esperar, Alvarado explotó ante este rechazo, diciendo que el perro de Moctezuma ya no lo trataba como antes. Nuevamente, los aliados indígenas alimentaron el fuego de duda, mintiendo que habían visto cómo tenochcas preparaban escaleras y hacían hoyos en las paredes para penetrar su cuartel y matarlos a todos. La demencia de los castellanos no estaba del todo injustificada. Los mexicas eran un pueblo orgulloso, seguros de su propio destino e independencia. Los europeos eran una afrenta y su comportamiento en sus dominios había dejado mucho que desear. Dicho esto, no hay prueba alguna de algún complot. La realidad es que sin Moctezuma era difícil montar cualquier oposición a los forasteros. El Tlatoani era el líder supremo, y los mexicas habían perdido con los años mucho de la intrepidez que los caracterizó durante su etapa de migración y su guerra de supervivencia. Avanzando en nuestra narrativa, el círculo cercano de Alvarado comenzó a susurrarle que su mejor opción para repeler el inminente ataque era golpear primero, destruir antes de ser destruidos. Alvarado estaba de acuerdo, su personalidad era impaciente, imperiosa y feroz. La inacción o la diplomacia no iban con él. Con esto resuelto, prepararon sus armas para derramar sangre. Los primeros días del festival avanzaron con normalidad. No obstante, durante el último día de la celebración, todo se derrumbó. Tras una elaborada serie de rituales, en el Templo Mayor una enorme danza comenzó. Al pie de la Gran Pirámide, 400 hombres bailaban completamente decorados con toda clase de pinturas, joyas, ropas y plumajes. La música era proporcionada por 2 clases especiales de tambores. En aquella plaza central, los nobles y guerreros danzaban en olas, una tras otra, mientras que miles de personas comunes los veían y aplaudían, participando de manera externa en aquella celebración. Esto no era un baile por diversión, tenía un trasfondo extremadamente importante y no podías simplemente abandonar la danza. Todo aquello se supervisaba con férrea disciplina. El espectáculo estaba guiado por Titlacuán, quien era considerado la sombra de Tezcatlipoca. La aristocracia y la nobleza mexica acompañaban a este excéntrico personaje, el cual sería sacrificado posteriormente. Avanzado el ritual, los castellanos arribaron al recinto. Su presencia no estaba oculta y muchos mexicas creyeron que aquello era parte del show,
una especie de mofa a los extraños extranjeros. Desafortunadamente para ellos, esto no era ninguna burla. Los españoles y sus aliados indígenas rápida y ominosamente bloquearon las 3 entradas al recinto. Alvarado se mezcló entre la gente, caminando hacia el emperador. Asimismo, envió a otro grupo a que avanzara directamente hacia los bailarines al pie de la pirámide. La música seguía sonando fuerte, el delirioso baile continuaba, las celebraciones ardían y la gente gozaba las fiestas sin ninguna preocupación en el mundo. Aquella felicidad fue amputada por una sola brutal orden: ¡mueran! Con una ferocidad reprimida, los castellanos descendieron con rabia sobre los mexicas. El grupo que rodeó a los bailarines mataron de un solo tajo a quien estaba guiando la danza. Posteriormente, masacraron a los sacerdotes que tocaban los tambores, decapitándolos y amputando sus manos. Un frenesí de violencia envolvió sin piedad aquel recinto. Abrosita. Al momento, todos acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos. Con las espadas los hieren. Algunos les acometieron por detrás. Inmediatamente cayeron por tierra dispersas sus entrañas. A otros les desgarraron la cabeza, enteramente hecha trizas quedó. Y había algunos que en vano corrían, iban arrastrando sus intestinos y parecían enredarse los pies en ellos. Anhelosos de ponerse en salvo, no hallaban a dónde dirigirse. Cierro cita. Tras matar a muchos de los bailarines, giraron sus espadas en contra de los espectadores. El terror los inundó como un imparable diluvio. La mayoría jamás se había visto en acción las armas castellanas, y pese a lo que en el futuro diría Alvarado, realmente nadie iba armado. La gente comenzó a huir como pudo de aquel recinto, algunos saltando encima de las paredes, otros adentrándose hacia la pirámide, y los menos afortunados simulaban estar muertos, bañándose en la sangre de sus propios compatriotas. La matanza dio paso al saqueo, y los castellanos no perdieron el tiempo en tomar las cosas de valor. Uno de los sacerdotes, completamente en shock por lo visto, intentó galvanizar a sus camaradas, diciéndoles que eran mexicas y que debían luchar. Valiente esfuerzo, pero sin sus armas era una causa perdida. La matanza rápidamente se transformó en una lucha generalizada por todas las calles aledañas al Templo Mayor. Los tenochcas sonaron sus tambores ordenando a todos los hombres a luchar. Con la movilización general de los mexicas, los vientos de la victoria cambiaron. Los españoles, ampliamente superados, tuvieron que replegarse en su palacio. Una vez en el cuartel general, los europeos continuaron su matanza, asesinando a gran parte de los nobles que tenían en su poder, incluyendo al rey de Texcoco, Cacama. Además, pusieron en cadenas al emperador. Alvarado, herido por una pedrada y extremadamente irritado, comenzó a reclamarle el Tlatoani. Este le respondió que no lo habrían atacado si él y sus hombres no hubieran iniciado aquella carnicería. La desesperación atrapó al emperador y terminó diciendo: «Se han arruinado ustedes mismos y a mí también». Los mexicas asediaron el palacio, aunque sin un líder que los coordinara, sus esfuerzos eran demasiado dispersos. La batalla continuó en las siguientes horas, con los mexicas intentando prenderle llamas a la entrada del palacio. Alvarado y sus aliados lograron repeler estos ataques con su pólvora y acero. No obstante, no pudieron evitar que los bergantines que había construido Hernán para escapar de la ciudad fueran destruidos. Alvarado sabía que estaba rodeado y que su situación era bastante precaria. En consecuencia, con una daga en mano amenazó a Moctezuma, exigiéndole que calmara a su pueblo o lo mataría ahí mismo. Moctezuma aceptó y junto al gobernador de Tlatelolco subieron a la azotea del palacio para dirigirse a la población. Su mensaje fue claro: abandonen sus armas, dejen de luchar, el precio es demasiado alto y miren, ya me tienen en cadenas. Este mensaje enfureció a los mexicas. Sentían que su líder, su emperador, su sacerdote, la voz de sus dioses, los había traicionado. Esto finalmente colapsó la reputación y prestigio de Moctezuma entre su gente. Sin embargo, para efectos inmediatos, la violencia se aplacó. Ciertamente varios de los guerreros querían continuar el asedio. Veían, correctamente, que esta sería su mejor oportunidad para expulsar a sus enemigos. Desafortunadamente para ellos,
muchos mexicas querían hacer los rituales fúnebres a sus muertos, procurar primero el descanso eterno de esas almas. La ciudad cayó en una oscura sombra de tristeza y preocupación. Durante las noches, los lamentos y llantos resonaban con amargura, consumiendo toda la paz que alguna vez reinó en aquella gran ciudad. Pedro de Alvarado se encontraba ahora en una difícil posición, igualmente protegido y encerrado en una cárcel de su propia creación. Sus acciones habían ofendido profundamente a los mexicas. No solo habían atacado de manera traicionera y matado a su gente, sino que asesinaron lo más valioso que tenían, su orgullo.